la licenciada María Villarreal, que es licenciada en obstetricia. María, muchas gracias. Vos tenés siempre en tus manos esto que estoy diciendo. Es fascinante realmente. Gracias por invitarme. Sí, es maravilloso. Es que, por momentos es increíble, ¿no? Es increíble, es muy especial, sobre todo si se trata de un parto respetado, porque también existen partos en los que no abunda el respeto y ahí la experiencia puede no ser tan linda, honestamente. ¿Qué implica un parto respetado? Ante todo implica que se cumplan ciertos derechos. El derecho a la información, que le va a dar a la mujer mucha tranquilidad y la posibilidad de decidir con autonomía. El derecho a que se respeten sus particularidades, su etnia, su religión, distintas cuestiones, más allá de que no sean las compartidas con el equipo de salud. El libre movimiento en el trabajo de parto, que va a ayudar a aliviar el dolor, a sentirse mejor, a tener la sensación de control. Que haya distintos métodos de alivio del dolor. Y uno muy importante, estar acompañada durante todo el trabajo de parto, el parto vaginal y por cesárea y el posparto. ¿Acompañada por familiares o cómo? Acompañada por la persona que ella quiera, que sea mayor de edad. Puede ser la pareja, padre, madre del bebé. Puede ser una amiga, la madre, la persona que ella elija. En este caso, el derecho a elegir es de la mujer quien la acompaña y no del padre o, si fueran dos madres, la otra madre a estar. Te invito a que vos en casa pienses cómo fue, si fuiste madre o si fuiste padre, también cómo fue ese parto en su momento. Ponételo a pensar en este momento, en cualquier lugar del país que estás. Por ahí, si vos estás en un lugar con mucho acceso a todo lo que es salud, todo lo que está diciendo María Villarreal, ¿te parece que cómo esto no está en todos lados? No, no está en todos lados. Por eso el tema del parto respetado, que es lo que implica, ¿no? Esto es una ley que se establece sobre el parto respetado y el cual tenemos que tratar. La idea es que qué se establece, qué derecho se establece, que es lo que estamos viendo ahí, que lo tenés acá, qué es lo que derecho que establece, ¿no? El libre movimiento del trabajo de parto, ¿qué significa eso? Significa justamente eso, que la mujer elija con libertad cómo moverse. De hecho, el dolor estimula que la mujer se mueva. Casualmente, los dolores que estimulan que se mueva de cierta manera van a ayudar a que el bebé se acomode mejor. O sea, el dolor es un estímulo para que progrese el trabajo de parto, porque la va a llevar a la mujer necesariamente a moverse. Porque el bebé se va a ir apoyando en distintas partes de la pelvis, presionando distintos huesos, distintos músculos, y a medida que ella se mueve, el bebé va descendiendo. Yo siempre digo que es como ponerse un pantalón ajustado. Claro, no te lo actúo ahora, pero en mis cursos lo actúo, ¿no? Que medio así, quizás los hombres lo hacen menos. Bueno, en el parto también ocurre eso. El bebé va descendiendo como en un movimiento de encastre y de vaivén, como una campana. Entonces los movimientos de la madre ayudan. ¿Por qué dijiste, o sea, por qué respetar los tiempos de la mujer? ¿Por eso se respetan habitualmente? En gran parte de los partos no se respeta. Y esto tiene mucho que ver con el origen de la obstetricia, que alguna vez hemos hablado en este programa. Se medicalizó la obstetricia cuando corría la segunda revolución industrial y a la mujer, por el paradigma imperante, se la tomó como un objeto, lamentablemente, y a su bebé como una máquina a ella y al bebé como un producto, y todo tenía que ser veloz, digamos, que estuvieran vivos, pero todo veloz. Y hoy en día se sigue apurando mucho los tiempos del trabajo de parto con intervenciones innecesarias. Y de hecho es algo que también menciona la ley de parto respetado, la no medicalización de la obstetricia. Medicalizar no quiere decir que haya atención médica debe haber. Medicalizar es tomar como patológicas o cuestiones a intervenir eventos que son fisiológicos. Entonces la premisa principal, o una de las principales de la ley, es que si todo va bien, para que se entienda simplemente, no intervenir. Entiendo perfectamente y creo que vos en casa la entendés a María perfectamente. Elección de la posición del parto vaginal. ¿Por qué es eso? A ver. ¿La mujer debe elegir en qué posición quiere que nazca su hijo? La mujer tiene derecho a elegir, por supuesto que para elegir necesita información, si no, no es una decisión autónoma. Si yo le digo, bueno, parí acostada, o bueno, o fíjate vos, claro, la mujer no cuenta con información. La realidad es que se vio que la posición ginecológica de la episiotomía, la tradicional, la acostada y con las piernas elevadas, generalmente apoyadas en unas sogas, es la menos favorable para que progrese el trabajo de parto y especialmente en esta etapa final que se llama periodo expulsivo, que es cuando literalmente están haciendo el bebé. Porque hay menos oxigenación, más posibilidad de desgarros y porque no ayuda a la gravedad. Entonces la mujer tiene derecho a elegir y de hecho se debe estimular que no elija la posición ginecológica, o si la elija, que sea sabiendo los riesgos.
Dijiste algo muy importante, que es información. O sea, generalmente se le da menos información que esa la que tiene que dar. O Por sea, supuesto. y eso es parte de nosotros, los profesionales también, ¿no? Un poco culpa. Es culpa de los profesionales, creo que hay una mezcla, por supuesto no todos, ¿no? Esto no se puede generalizar, pero hay un poco de miedo a que el paciente esté informado, la paciente, la embarazada, miedo a que si tiene información entonces va a estar en contra de todo lo que digo. Y creo que ahí tenemos que calmar nosotros, justo recién hablando del miedo y la ansiedad, calmar nuestra ansiedad. El paciente que esté informado va a decidir con autonomía y va a estar más relajado. Al contrario, cuando el paciente no tiene información, tiene miedo, siente que da un salto al vacío, como hablábamos también recién, y está muy alerta y está con miedo que le hagas algo. En cambio, con información, Dejás entrar al padre, lo haces acompañar, indudablemente. es un derecho por ley, con lo cual, si no se lo deja entrar, tanto en parto vaginal como por cesárea, es ilegal. Y eso es algo que yo lo recalco, así suena muy fuerte, pero es así. De hecho, es violencia obstétrica si no se respeta la ley de parto respetado. Entonces, no debe ser una elección personal de quien asiste el trabajo parto del parto. O sea, es un derecho de la mujer. Si ella no quiere, bueno, no. Pero... O si el padre no quiere, digamos. Bueno, si el padre no quiere, tampoco se lo va a obligar, por supuesto. No, claro. Y vos, ser sometida a intervenciones innecesarias, ¿qué es lo que se somete habitualmente además? Por ejemplo, el uso excesivo de oxitóxicos, que es una hormona que se genera artificialmente, aunque también la liberamos naturalmente, que hace que evolucione más rápido el trabajo de parto. Se la tiene que indicar solo cuando es estrictamente necesario. Realmente han pasado 2, 3 horas y no progresa el trabajo de parto. La dilatación del cuello uterino particularmente. Si no, no se debería indicar. Pero bueno, lamentablemente en muchos casos estamos más pendientes del confort de sanatorios, clínicas, especialmente a veces hospitales, y de sus tiempos y del cambio de cama y de que todo sea más rápido que de la mujer. También tiene que ver con cómo está estructurado el sistema de salud, por supuesto, y con los salarios y un montón de cuestiones que se pueden debatir. A esto me pone en esta placa que me llama mucho la atención. Contacto piel a piel mamá recién nacido. No, eso yo lo veo como algo mecánico. No. Lamentablemente no es tan mecánico. Por distintos motivos. En parte, en algunos casos, sobre todo en quirófano, la temperatura del quirófano se suele adecuar muchas veces a la temperatura que desea el equipo que está operando, que están, por supuesto, con ropa estéril, muy abrigados. Entonces, a veces la temperatura está en 18 grados, 20, y la temperatura debe ser mucho mayor para un recién nacido. Entonces, a veces se adopta esa temperatura y después cuando nace el bebé le dicen no lo llevamos porque hace frío, cuando en realidad ya tendría que haber sido todo distinto. Lamentablemente no siempre se respeta, pero es muy importante que se respete. ¿Qué te parece? Igual que yo lo veo algo, porque lo ves en todas las películas y en toda la tele, lo ves ese momento en el cual la madre recibe a su bebé y vos decís, pucha, ¿cómo eso no se respeta esto? Vos sabés que cuando empecé a leer la ley, cuando empecé a leer lo que vos mandaste, digo, bueno, ¿cómo esto no se respeta? Para mí es como algo normal. Y igual el apoyo a la lactancia materna, ¿vos te parece loco si vivís en un lugar, lo que estamos hablando, si vivís en un lugar con toda la infraestructura sanitaria y si tenés tu obstetra y tu médico ginecólogo, pero no pasa en todo el país. Por eso, médico de familia federal, para que María venga y te explique a vos que vivís en un lugar muy chiquito, que tenés todos estos derechos y que lo tenés que hacer y que si no lo hacen es ilegal. Por supuesto. Pasa también en lugares, en altas clases sociales y pasa en ciudades grandes, pero lo que suele ocurrir es que hay más opciones para elegir. Y en los pueblos a veces están realmente complicadas. ¿Qué es violencia obstétrica? Porque la palabra violencia suena a violencia, es así, ¿no? Bien. La violencia obstétrica se describe en una ley que es la 26.485, que es violencia contra la mujer. Se definen distintos tipos de violencia. Una de ellas es la violencia obstétrica, que es la que ejerce el equipo de salud cuando medicaliza, cuando no da información. Cuando le gritan a la mujer. Sí, pero la ley ni siquiera lo menciona. Eso es como, por supuesto que se grita o alguien o pega, eso es violencia seguro, ¿no? Pero ¿Cómo la ley pega? No, digo, me refiero a que un golpe o una mala palabra es violencia seguro, pero la ley habla de cuestiones también más sutiles, si se quiere, como el no acompañamiento. De hecho, la ley plantea que es violencia obstétrica cuando no se cumplen los derechos que plantea la ley de parto respetado. Vos sabés que sobre esto de violencia obstétrica, Joaquín, que trabajó en este tema, a mí me llamó la atención, pues me acuerdo de la época que iba a obstetricia a hacer monitoreo cardiológico, los gritos ahí adentro eran terribles. Y a mí me impactaba eso, los gritos, ¿no? Y si eran las 3 de la mañana, más gritos todavía había.
Y grito feo, ¿no? Si, pucha, uno no está acostumbrado a venir de otra especialidad, pero es así. Sí, y nosotros tenemos como humanos analgésicos naturales que para que se liberen, y me hace acordar a todo lo que hablaba el científico en relación al león, necesitamos estar en calma, porque se segregan en la parte más primitiva de nuestro cerebro. La oxitocina, por ejemplo, que es la llamada hormona del amor, genera las contracciones uterinas, pero además esa y otras hormonas como la dopamina generan una sensación de calma. Pero para que se liberen, yo tengo que sentirme segura donde estoy. Me tienen que tratar bien, tengo que estar informada, tengo que saber más o menos qué es lo que va a ocurrir. Eso me va a permitir estar más en calma y que pueda a la vez progresar bien el trabajo de parto. María, vamos a hacer una campaña de UNICEF y después seguimos hablando con ella, pero realmente es un temón que para nosotros los cardiólogos, que somos los cardiólogos, es algo lejísimo, digamos. Te vuelvo a repetir, me acordé cuando era residente y hacía monitoreos en quirófano. Quiero, antes de pasar a dos consultas que nos enviaron recién, mirá esta placa, índice de cesáreas en ámbito público, 35-40% de los nacimientos son por cesárea. Ahora pasás al privado, 85%. ¿Por qué es esto? Hasta 85% en algunos lugares. Por esto que te contaba de los tiempos del equipo de salud. Bueno, por un lado la cesárea se cobra más, la práctica cesárea. Estamos todos muy apurados en general en la sociedad. Y particularmente en el equipo de salud funciona mucho el equipo que asiste a la mujer y no el que está haciendo guardia. Entonces ese equipo va y está trabajando junto a la mujer el tiempo que dure ese trabajo de parto. Entonces se suele intervenir de más. Te voy a tomar 2 minutos más de tu gentileza. Vamos a ver 2 preguntas, Vero, que enviaron un montón y les agradecemos que nos envíen, pero bueno, 2 vamos a tomar solamente. A ver. Vamos a leer las consultas. Doc dice: buenas tardes, estoy transitando mi embarazo de 32 semanas, medicada con TSH, pero sigue alterado y el obstetra me quiere programar cesárea. Todos los demás estudios están bien. Tuve una cesárea anterior hace 12 años y yo, la verdad, no quiero. Pregunta si se puede evitar y qué riesgos hay. Y la hormona, la TSH, es una hormona tiroidea que se debe ser hipotiroidea a la señora, ¿no? Claro, sí, se puede confundir escribir. El hipertiroidismo o el hipotiroidismo no son causales de cesárea, así como tampoco la hipertensión, la colestasis, la diabetes, salvo ciertas complicaciones muy concretas, pero no es una indicación de cesárea, y tener una cesárea anterior hace 12 años tampoco es una indicación de cesárea. Desde ya que habría que ver el caso clínico completo. Está bien, eso es importante. Nosotros no reemplazamos a tu médico cabecera. Lo que se está haciendo, María, es orientarte. El hipotiroidismo no es indicación de cesárea, y una cesárea anterior tampoco. Tampoco si fue, como en este caso, hace 12 años. Si fue hace un año o 2, habría que evaluar el caso particular. Vamos a la última. Próxima consulta, dice: buenas tardes, Doc. En realidad es un comentario. Dice que ella sufrió violencia obstétrica con su segundo hijo. No me dejaron hacer mi trabajo de parto tranquila. Fue muy doloroso y angustiante. Lo escribe Sara desde Neuquén. Manda abrazos para todo el equipo. María, te agradezco un montón. Creo que fue de suma utilidad y siempre sos bienvenida acá con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Un placer, y la verdad que sabes mucho, lo comunicás muy bien, y para nosotros es un gusto que estés acá. Muchísimas gracias. Gracias por hablar de este tema.